Dios le bendiga ricamente. Vamos a tener días preciosos en los días venideros. Preciosos, no sé si en lo climático, preciosos, no sé si en lo agradable que las cosas que vamos a vivir, pero preciosos en Dios por medio de Jesucristo. Amén. Eso lo hace precioso, como dice el apóstol Pedro, porque para ustedes Jesús es precioso. Amén. Qué lindo. Yo nunca leí eso. Bueno, lea la carta de Pedro también. Lea la de Juan la cosa y lea la de Pedro. Es maravilloso. En esta noche los voy a invitar a que compartamos un pasaje bíblico histórico maravilloso que para los creyentes un poco más viejos o los que han leído mucho más la Biblia o tienen más formación en el conocimiento histórico de la Biblia, es sobre el profeta Elías en una de las situaciones más dramáticas en cuanto a la manifestación de Dios por medio de él en el pueblo de Israel. Lo tengo que hablar así porque sé que dentro de la audiencia, de los que me están acompañando en las redes sociales, en la radio, o los que están aquí presentes desde hace poco tiempo o por primera vez, a los que les bendecimos y les animamos a que no dejen de congregarse y participen de todas las actividades semanales que tenemos, quiero poner en conocimiento que un día hubo una jornada bastante particular, larga, y en el libro primero de Reyes, en el capítulo 17, 18 y 19, está uno de los registros extraordinarios sobre lo que ocurrió con este varón. En el capítulo 18, en el versículo 41 hasta el 46, es el que vamos a leer para saber lo que tenemos que recibir para nuestra fe en estos días, en este día, pero para los días venideros. Es un relato muy específico, muy bien, podríamos decir, resumido, compacto, de 4 horas quizás de un día que va terminando. ¿El día cómo comenzó? Bueno, ese día fue extraño, porque el pueblo de Israel, todavía no estoy predicando, pero quiero ponerlos en contexto para que sepamos de qué hablamos. Ese día de 24 horas comenzó una mañana donde Dios habla con Elías, que estaba escondido hacía más de 3 años y medio, porque él había sentenciado una palabra de justicia de Dios sobre el pueblo de Israel que no llovería hasta que él volviera a orar y vuelva a llover. 3 años y medio sin llover produjo una de las sequías más brutales y trágicas para la nación de Israel. Fue muy específica, fue sobre esa zona, a causa de que el pueblo de Dios no guardaba los mandamientos ni las directivas que Dios traía sobre ellos. Pero este varón fue con ese mensaje: no va a llover hasta que yo vuelva a orar. Y vuelva a llover. Nadie sabía qué periodo de tiempo iba a ser, pero ya llevaban 3 años y medio. Y como 3 años y medio de seca son muy graves para el desarrollo de una nación, el rey de Israel, que se llamaba Acab, salió a buscarlo. En algún lado está escondido este tipo, y si lo encuentro lo parto como un queso con la espada mía, yo mismo lo voy a matar, dice. Y Dios ese mismo día que este rey salió a buscarlo por otros lugares que no sabían dónde podía estar, Dios le dice: anda, que te encuentre. Salí al camino, ponete, que te vean bien, y le vas a decir algo que yo tengo que hablar con ellos. Bueno, esa jornada fue así. Oh sorpresa, el rey iba con su comitiva, del otro lado aparece al que estaban buscando, como que salió de la nada. Y ahí hubo un conflicto de quién tenía la culpa de lo que estaba pasando. Por culpa tuya estamos en la seca, dijo el rey al profeta. Y el profeta le dice: ¿en serio? ¿En serio que por culpa mía? Y el profeta le dice: es por culpa tuya, que no guardaste los mandamientos de Dios y desviaste a todo el pueblo de Dios tras la mentira. Entonces, a partir de ahí, comienza un desafío espiritual muy extraordinario. Y el desafío fue que había que mostrar si Elías solo era el que tenía la razón o este rey
junto con toda una comitiva de religiosos y profetas falsos, sí podían demostrar que Elías era el culpable. En resumen, quedó demostrado que Elías era el siervo de Dios y que él había hecho las cosas conforme al mandato de Dios. Termina en algo tremendo, en una masacre tremenda, matando a todos los profetas de Baal y de Acera, que eran 900 personas. Entonces, como el tiempo había ido transcurriendo con todos esos eventos, dice que después que se ofreció el sacrificio, que era más o menos a las 3 de la tarde, y Elías hizo todo el trabajo de exterminio de aquellos profetas, tipo 5 y media de la tarde, porque se supone que pasaron 2, 3 cosas, 4, 5, 6 de la tarde, quedan en el escenario donde vamos a leer el pasaje solo el rey, el profeta Elías y el sirviente del profeta Elías, que no tenemos el nombre. Un muchacho que acostumbraba a acompañar a los siervos de Dios, en especial manera a los profetas, durante el resto de sus vidas. Eran un sirviente. Y yo quiero que como un cortometraje, como una mini película, ahora podamos leer, pero imaginando cómo suceden los eventos en los cuales Dios quiere traer una palabra para todos nosotros en esta noche. Porque esta palabra que leemos siempre tiene algo para decirnos a todos, a cada uno en particular, personalmente. A mí me hará entender una cosa, aquí le hará entender otra, aquí, aquí y allí. Y donde me estén escuchando. Porque el Espíritu Santo dice que lo único que tiene como instrumento para direccionarnos al conocimiento de Dios, la voluntad de Dios y lo que Dios quiere manifestar en nuestra vida es su palabra. Amén. Entonces, a causa de eso, todos los mensajes que hemos escuchado de todos los siervos hasta hoy tuvieron esa dinámica, funcionaron así. Pero a partir de ahora, lo que vamos a leer tiene que ver con el tiempo, con la jornada histórica en la que estamos viviendo todas las personas en este tiempo. No por las elecciones, no por la crisis que pudiera haber de aquí en adelante socioeconómicas, que las va a haber. No solo es para eso. Si no quiero que en su mente, o tengo la directiva de Dios para que en nuestra mente pensemos en nosotros y en nuestra casa, nuestra familia, el matrimonio, los hijos. Porque para Dios ese ámbito, la casa donde viven 2, 3, 1 o 100, no hay casa donde vivan 100, pero sé que ese sitio, ese ámbito, hoy está en el centro de la mira del mensaje de Dios en este tiempo, porque el tiempo que estamos viviendo ha llevado, hace un largo tiempo, ha traído dentro de los hogares una gran sequía de la manifestación de Dios. Hay hogares muy creyentes, hay hogares que leen mucho la Biblia, hay hogares donde se ora mucho tiempo delante de Dios. Pero no hay señorío de Cristo Jesús. Revise su vida frente a lo que digo. Porque si Jesús es el Señor, nosotros no tenemos que decirle qué tiene que hacer con nosotros. Él nos dice qué quiere hacer con nosotros, porque Él es nuestro Señor. Amén. Hay un cambio de rol que sin darnos cuenta por mucho tiempo ha traído una gran sequía de manifestación de la realidad del señorío de Cristo en nuestros hogares. Y la palabra que vamos a recibir quiere terminar con esa sequía. Quiere que haya
una gran lluvia donde se reverdezca todo, y lo que se reverdezca es el conocimiento pleno de Jesucristo como Señor de señores, Rey de reyes. Amén. Porque eso es Él. No es que va a hacer, es Él. El día que Jesús dejó la tierra y subió a los cielos, fue entronado y recibido como Señor de señores. Y está ahí como tal, siendo Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Sobre eso es lo que Dios va a traer en los tiempos venideros, lluvias. Lo vamos a leer. Yo uso este pasaje, o creo que el Señor me guió a este pasaje, como un instrumento de que nosotros podamos comprender, tener una mejor comprensión cómo opera la palabra de Dios y cómo debemos actuar frente a lo que acabo de decir. Así que mi mensaje, o lo que tengo para decirles, comienza ahora. Son apenas 30 minutos exactos los que yo le voy a llevar la palabra que el Señor me dio. Así que vamos a leer entonces en el libro de Reyes, capítulo 18, versículo 41 al 46. Y el título de la charla, de este mensaje, es de un momento a otro. Tenga en cuenta eso y ahora leemos el pasaje. Por favor, acompáñeme. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre sus rodillas. Y dijo a su criado, el tercer actor de la escena: sube ahora y mira hacia el mar. Y el pibito subió, creo que era un pibito, y subió y miró y dijo: no hay nada. Entonces el profeta le dice a su criado: vuelve otra vez 7 veces. A la 7ª vez que el muchachito o la persona esa subió y bajó, le dice al profeta: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y la reacción del profeta dice: anda, ve, di a Acab, unce, o sea, engancha tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que mientras le decía esto, mientras el otro enganchaba el carro, el otro lo ayudaba, y eso, que los cielos oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Subiendo Acab, vino a Jezreel. Y escuche lo que dice aquí. Y la mano del Señor, Jehová, estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Ahora imagínese conmigo el escenario que trataba de hacer que le imagine, que tenga una mini película aquí de lo que acabo de contar o leer de la Biblia. Después de aquel evento, quedaron esas 3 personas subidas a unos pocos metros de una montaña, una pequeña montaña que había cerca de la orilla del mar, que existe todavía en Israel, que se llama el Monte Carmelo. Ahí habían acontecido todos aquellos eventos. Y mientras estaban allí en silencio de algo que fue tragiquísimo, el profeta le habla al rey, que se llama Acab, o se llamaba Acab, y le dice: ahora come, toma agua y prepárate, porque se oye, porque una grande lluvia se oye. 3 años y medio sin llover, un cielo sin ninguna nube, nada indicaba que lo que el profeta le estaba diciendo al rey fuera cierto. ¿Que lo escucha dónde? Habrá mirado así. Yo creo que entre el rey y el pibito se miraron como diciendo: ¿qué dice este hombre? Pero lo manda: vos quedate ahí, aprovechá este tiempo, comé
porque yo voy a orar. Fue a orar y entonces lo manda en su primer clamor, lo manda a orar al criado, le dice, fíjate. ¿Y qué me fijo? Hay una lluvia que se oye, que está viniendo. Y aquel, obediente a su amo, a su patrón, subió y miró hacia el mar, porque todas las tormentas que venían en esa zona hacia la tierra de Israel venían desde el mar. Así que la visión que tenía el pibito aquel era completa, un panorama para decir, bueno, ¿dónde está la tormenta? Si se ve lejos. Los que han estado en el campo pueden saber cuando hay una tormenta y cuando se está viniendo. Esto es una experiencia natural. Lo saben. Entonces aquel pibe dice, vuelve, dice, no hay nada. Bueno, ahora yo quiero que vayas y vuelvas a hacer este trabajo 7 veces. Y él siguió orando. A la 7ª vez, el pibe sube, o aquel muchacho o varón, mira otra vez hacia el mar y ve una pequeña nube. Y quiero que ahora veamos nosotros como si estuviéramos en la montaña hacia el mar. No sé si tuvo alguna vez esa experiencia, es extraordinaria, física real de poder ver hacia el mar. Eran ya más o menos, desde que había terminado todo, casi las 7 de la tarde, cuando todo baja, cuando el sol se está entrando. Y cuando él mira, ve una nubecita chiquita. Y viene y dice, mira, lo que vi es una nube chiquitita como una palma de una mano. Y ahí, en ese instante, le da una orden, anda a decirle al rey que enganche su carro, prepare y salga volando para su casa. La casa del rey, de donde estaban, estaba a 30, 35, 40 kilómetros de distancia, según por donde se pudiera andar por el terreno. Pero el lugar físico del Monte Carmelo a Jezreel, que se llamaba así el pueblo, había aproximadamente en línea recta 30, 35 kilómetros. Tenga en cuenta eso. Y mientras el hombre, el rey, enganchaba el carro, preparaba sus caballos, él tenía un carro real. Él era el rey, no iba en cualquier carro, no iba en un charré, no iba en un sulky. Él tenía un carro real y los carros reales de aquella época eran livianos, ligeros, bien hechos, bonitos, pero casi siempre tenían 2 caballos. Yo nunca até un caballo ni en imaginación, pero he visto a personas que atan sus caballos a sus carros y es un trabajo bárbaro. Lleva su tiempo. Y este hombre, con el siervo, empezó a preparar el carro para salir disparando. Y dice que mientras empezaron a armar el carro, ataron los caballos. Y para salir volando, dice que el cielo se oscureció. De un momento a otro fue. De un momento a otro. De un momento a otro aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Lo que el profeta estaba escuchando era verdadero. Pero los que estaban escuchando lo que él dijo, ninguno lo estaba viendo. 3 personas había en nuestra escena. Las tiene presente el rey, el sirviente y el profeta. Y el profeta cierra esa jornada con una palabra. Se oye, viene una lluvia, un aguacero impresionante. Yo lo estoy escuchando, dice. Así que ahora vamos a ver el momento que esto ocurre. Las tormentas no se preparan de un momento a otro. Hay todo un ciclo, una formación natural que lleva su tiempo. Pero esta tormenta, este aguacero, estaba sucediendo en un instante que Dios le estaba dando una directiva al rey para que ese aguacero no le cause una interrupción en su llegada a su casa. Si me va siguiendo, si se puede imaginar la escena, espero haberla descrito claramente, no soy el mejor narrador, pero trato de que me entienda lo que estoy diciendo.
aquí dentro de esto hay un mensaje muy claro. Era el estado en que se encontraba aquel varón Acab. El estado espiritual. El estado de conexión verdadera entre aquel varón que decía conocer a Dios, porque Acab era uno de los hijos de Israel, conocedor de Dios, y era rey de Israel por voluntad de Dios. Él no podía escuchar lo que sí estaba escuchando el profeta Elías. Ese varón, Elías, había sido elegido por Dios para ser un instrumento de Él para transmitir el conocimiento de Dios al pueblo. Pero ese varón había sido entrenado en cuanto a su relación con Dios, con un oído, un corazón, un espíritu, que él podía oír cosas que no se veían con los ojos naturales, pero que estaban sucediendo porque Dios lo había dicho. Y aquel varón no hablaba por su propia voluntad. Bueno, esperemos que llueva ahora acá. Ya ahora, bueno, solucionamos un poco los problemas que estaban impidiendo la lluvia. No sé si en este mes irá a llover. Vamos a esperar. Que Dios quiera, oremos, recemos para que llueva. Él ya había venido con la respuesta de Dios a algo que Dios quería manifestar sobre el pueblo. Y era gracia y misericordia. Era verdad de que Dios era verdad. Amén. Y hace rato, hermanos, mucho tiempo, que no estamos oyendo claramente lo que Dios dice que está sucediendo. Y a veces escuchamos que el siervo de Dios o la palabra de Dios nos indica, subí, mirá, a ver. Y uno ve, no pasa nada. El pastor se cansa de decir, no pasa nada. ¿Qué habla de milagro? ¿Qué habla de bendición? ¿Qué habla de nueva temporada? ¿Qué habla de que el Señor, de las señales y de que estamos en tiempos cruciales o que estamos en horas decisivas? No me creo el Elías, pero le creo a Dios. Pero si aunque no lo vea, quiero hacer como el pibito aquel, yo voy a subir y ver, y será una vez, no veo nada, la segunda no escucho nada, pero esto de la Biblia a mí me está molestando, y dale con la Biblia y dale con la familia. Sí, porque cuando Dios se interesa en algo y quiere manifestar su gloria, las cosas ya están aconteciendo. Amén. Solo falta que le creamos a la directiva de Dios. Entonces vuelve otra vez. ¿Cuántas? 7 veces. 1, 2, 3. Yo creo que mientras el profeta estaba arrodillado ahí en el polvo de la sequedad, ya la tardecita, y el hombre, aquel su empleado, su siervo, él le pide, su secretario, le dice, ¿viste algo? No, no vi nada. Entonces el hombre siguió clamando. Porque yo le creía a un Dios que me dijo que una gran lluvia se viene. Amén. No la veo. ¿La viste vos? No, yo tampoco. Entonces sigo clamando. Sigo buscando delante del Dios vivo y verdadero que me dijo que esa lluvia viene. Y cuando apareció el primer indicio, la cosa de la nada, una cosa ínfima, el hombre entendió que en la realidad presente había entrado el cumplimiento de Dios, de una palabra que era tan rápida en su cumplimiento, que era tan tan arrolladora, tan real, que cubriría todo aquello de un momento a otro, que le pidió que con urgencia armá tu carro y salí disparando. Y mientras armaron el carro, lo leímos, tengo que repetirlo, empezó a oscurecerse. ¿Cómo salieron las nubes? ¿Cómo es que empezó a haber viento? Porque cuando Dios dice algo, las cosas ya están hechas. Amén. Ahora vamos al meollo del mensaje.
Si Dios dijo que cuando desobedecemos hay castigo, que cuando no oímos lo que Él dice, viene la ruina. Si cuando Él nos habla como Señor, nosotros queremos imponerle nuestra propia opinión, nuestro propio parecer, nuestra sugerencia entendida, nuestra visión, Dios dice, Jesús mismo dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Y comienza la sequía. El primer año no es tan notable. El segundo año se nota más. Y el tercer año se nota peor. ¿Y quién tiene la culpa de esto? ¿Por qué me pasa lo que me pasa? ¿De dónde salió lo que me está pasando? Hoy el Señor nos sale al encuentro a propósito. Y nos sale con una palabra que quiero que usted esta noche se la lleve y la medite en su casa seriamente. Se viene uno de los tiempos más decisivos de toda la historia para las familias que creen en Cristo. Se viene la temporada de horas decisivas para los matrimonios, para el esposo, para la esposa. Horas decisivas en serio. O te decides a creerle a Dios, varón, o te decides a creer, mujer, junto con tu esposo, que la palabra de Dios es verdadera y que esa palabra debe ser transferida a tus hijos en amor, o estarás en problemas. Porque la lluvia que viene ahora, porque lo que se está oyendo y nosotros no estamos viendo, está escrito y ya fue anunciado, que son grandes cosas, tenebrosas, terribles, que si el tiempo aquel no fuera acortado, nadie sería salvo. No podemos poner en tela de juicio con nuestros argumentos y nuestras percepciones o nuestras propias interpretaciones a lo que Dios dice. No esperemos tiempos mejores porque no los habrá. Se terminaron los tiempos mejores, amigo. Se terminaron. No vienen más tiempos mejores sobre la tierra porque Dios ha decidido cumplir su juicio. Amén. Y si el juicio de Dios no comienza por la casa, para que se salven, ay de aquellos. Ay de aquellos. Sé que lo que estoy diciendo nos puede incomodar. Decir, bueno, pastor, te inventaste una historia para decirnos esto. Usted lo va a ver con sus propios ojos. No me va a necesitar a mí. Cuando su propio hijo se levante contra usted y le reclame su falta de entendimiento y formación por la pérdida de lo que él o ella estará sufriendo. Dios quiere que corras esta noche, que enganches tu carro y que te adelantes, que la lluvia esta que viene no te alcance. Escucha bien, hermano. Porque esta lluvia no es de gran bendición, como todos imaginaron que parecía que iba a venir. Es lluvia del cumplimiento de la verdad profética de Dios que dijo que en juicio vendría antes del final de todas las cosas. Vamos a ser engañados si nos dejamos engañar. Y nos van a engañar los de nuestro alrededor y nos va a engañar nuestro propio corazón. Por eso el Señor vino hablando de engaño. Jesús dijo que nadie te engañe. Que nadie te engañe que no va a pasar nada porque está pasando.
Ya está sucediendo. Lo que pasa es que no lo estás viendo. Y no lo estás viendo o no lo estamos viendo porque no hay búsqueda sincera de visión de las cosas verdaderas que están establecidas en Cristo Jesús. Él es la luz verdadera. Y hasta que no tengamos esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, no lo vamos a ver. No habrá ojo natural ni lo que sea de ser humano que pueda ver las cosas de las realidades verdaderas que están sucediendo, a no ser que no te alumbre Cristo primero. Y cuando veas el más mínimo indicio de que lo que Dios te ha venido hablando para que no sigas jugando con la gracia de Dios, no sigamos jugando con la gracia de Dios sobre nuestras vidas, comencemos un tiempo de apresuramiento. De apresuramiento a buscar la presencia de Dios, de apresuramiento de conocer a Jesucristo, de apresuramiento de que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Amén. Porque todas las cosas que vemos naturalmente, que parece que no se han conmovido, que permanecen, como dijo el apóstol Pablo, hace siglos que acá no va a cambiar nada, ahora vamos a andar bien. El Señor dice que comenzó el tiempo donde las cosas ya no van a andar bien. Empezarán las discusiones de la nada en los matrimonios. Empezarán los consejos de varón, de papá y de mamá a sus hijos adolescentes y jóvenes adultos para hablarles del testimonio de Dios y cerrarán los oídos. Si no quieres que pase eso, entonces esta noche engancha tu carro. Ya. Y vas a ver que cuando entre eso que te enganchas a lo que te va a llevar a la velocidad, para que esa desgracia no te alcance, deja que opere el espíritu que operó en Elías. Porque la mano de Dios vino sobre Elías. Y cuando vino la Biblia, cuando hace esa figura, la mano de Dios, habla de su espíritu, que lo mueve, que lo levanta, que lo empodera, que le da toda capacidad sobrenatural que un humano no tiene. Porque Elías corrió delante del carro del rey más de 35 kilómetros sin parar y llegó primero a la ciudad de Jezreel. No tengo para ponerle a esta frase de correr, pero lo que sí tengo como mensaje es que será todo de un momento a otro. No tendrás tiempo, o te pones o nos ponemos a hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer, o la vamos a pasar mal. Porque esta lluvia que viene, que ya se empezó a mover y nadie la está viendo, de un momento a otro va a provocar, va a traer estados de crisis, estados de confusión, estados de amargura, estados de violencia verbal y de violencia física. Porque la profecía tiene ese cumplimiento. Lea capítulo 6 de Apocalipsis. Fue soltado un ser espiritual al que se le dio la autoridad de quitar la paz del mundo, para que se maten los unos a los otros y para que los unos a los otros se dividan y se separen. Porque la espada es eso, cortar, romper vínculos, romper, lastimar, herir, matar. No habrá matanza física, no habrá homicidios, pero así habrá muerte espiritual. Póngase de pie.
Sé que el silencio que me está demostrando no es solo por lo impactante de lo que digo. Escuche la palabra de Dios, lea el libro de Apocalipsis. Lo que está escrito en el libro de Apocalipsis es verdad. Lo que Jesús dijo es verdad. No te dejes que te engañe. Dios se está moviendo y trayendo juicio sobre la tierra. El mundo entero está ahí, latente, para que a partir de esta semana en adelante entre en una de las crisis mundiales entre naciones como jamás nunca hemos vivido. Va a ver, usted mire por favor, mire con sus ojos, suba y mire las noticias y escuche lo que se va a hablar los presidentes de la nación en este año en la sede de la ONU. Ah, pastor, yo no, esas cosas a mí no me importa. Si no te pones en sintonía con lo que Dios dice, no vas a poder ver que lo que Dios dice de un momento a otro va a cambiar la realidad del mundo. La va a cambiar y te va a cambiar la mente y vas a ser engañado. Lo menos que vas a buscar va a ser la presencia de Cristo. Pero el Espíritu de Dios hoy nos habla para que reaccionemos, que empecemos ahora a buscar la presencia de Cristo y no esperemos la crisis. No te aflijas si tienes problemas financieros ahora, porque los que vendrán nunca fueran conocidos en el mundo. No te asustes si andas con problemas de trabajo, porque los que vienen nunca ocurrieron sobre la tierra. Pastor, sos muy mala onda. O Dios dice verdad, o Dios dice mentira. Yo quiero creerle a Dios que es verdad. Y yo veo la pequeña nube, se lo puedo asegurar. La pequeña nube se está subiendo. Y eso me indica por la palabra de Dios que de un momento a otro esto puede cambiar drásticamente. De manera inesperada, sin que tengamos tiempo. Pero hay una palabra. Deja que la mano de Dios venga sobre ti y te mueva. Y te dé la capacidad que no tenés, que no tenemos ninguno de nosotros, a no ser que el Espíritu de Dios nos llene de su gracia y nos haga correr de tal manera que vayamos por delante del reino de este mundo. Amén. Corrió 35 kilómetros en menos de 2 horas, se supone. El récord mundial de maratón, el campeón mundial del medalla de oro, que ganó la última maratón de 42 kilómetros y pico, que es el recorrido, él lo hizo en 2 horas y unos minutos. Cuando Dios te mueve, cuando la mano de Dios viene sobre nosotros, no es para que ganemos una medalla de oro olímpica en maratón, sino para que vayamos sobre lo que Jesús nos dijo, que nadie te arrebate la corona de tu vida. Corre para que nadie te la arrebate. Y si no es el Espíritu de Dios el que nos hace correr por delante de ese carro del mundo, que va a correr, va a salir disparando, vamos a correr con luz y gracia y fortaleza de Dios, que no te cansarás. Correrás y no te cansarás, dice la Biblia. Cierro. De un momento a otro. Nadie sabía cuánto podía tardar eso en suceder. El profeta lo estaba escuchando, pero no sabía en qué momento, cómo y cuándo iba a suceder. Pero cuando el hombre de Dios se ajustó al mandato que Dios le había dado, y él vio que era la hora, él pudo dejar que la mano de Dios lo mueva. Dice, la mano estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos. O sea, enseguida, porque antes tenían como un vestido, como un batón, ¿no? Se juntó todo eso, tenían un coso, lo ató bien así y empezó a correr. Y corrió, y corrió. No corrió a las locas y tontas. No corrió porque había que correr. Corrió bajo la dirección verdadera de la luz de la verdad de la palabra de Dios. Amén.
Hay una profecía, no me lo marqué ahora. Está en el libro de Daniel y está en el libro de Apocalipsis. Y lo que está ocurriendo y que no estamos viendo es el desmantelamiento. Escuche esta frase. Es el desmantelamiento pieza por pieza del mensaje del Evangelio para que la pieza que falte completa y nadie se dé cuenta que no está, es la persona de Jesús. Le traigo revelación que está en la Biblia. No la vengo a inventar. Hay un operar dentro del mundo de la fe, de las personas que decimos que creemos en Cristo Jesús, que creemos que esta Biblia es verdad, la cual, sin darnos cuenta, lo que estamos transmitiendo o queremos recibir de esta Biblia es menos conocimiento de Jesús y de su persona y de otras cosas. Misterios, milagros, maravillas, cosas gloriosas delante de Dios. Pero la Biblia dice, lo va a leer usted, que Jesús es el centro, la esencia de todo. Si no está Cristo, no es verdad. Pero si está Cristo, es verdadero. Que no le saquen la persona de Jesús. Que no le saquen el deseo, que no nos quiten la pasión por conocer cada día más a Jesús. Y que Él sea el Señor y dueño de nuestra vida como lo es. Él es el principio y el fin. En Él fueron escondidas todas las cosas. La semana pasada escuchábamos, me parece que era el martes, y vuestra vida está escondida en Cristo. No una pata afuera, no medio cuerpo fuera, no nuestro deseo. Nosotros estamos escondidos completamente en Cristo Jesús. Amén. Si nos salimos de ahí, nos ponemos en riesgo. Pero si nos volvemos ahí, lo que dije al principio, en la lluvia de renovación de la gloria y de la gracia y del conocimiento de Cristo, se hará presente en nuestra vida. No temeremos, no andaremos con duda, no entraremos en delirios fanáticos cristianos. Entraremos en el conocimiento y la manifestación de Cristo en nuestra vida y a través de nuestra vida en este mundo, como el que fue profetizado, que el mundo sería lleno del conocimiento de Jesús y de su gloria. Amén. No será mágico, será por este principio. Llegó la hora de que se oye que viene la manifestación de Jesús. Junto con eso viene el juicio. A nosotros nos toca correr hacia Jesucristo. Todos los días, al centro. Pero también a predicar de este Jesucristo a los que no le conocen. Amén. Porque de un momento a otro, personas lo irán a buscar a usted para que siga a Cristo. Personas van a ir a su casa para que usted le ministre la gracia de Dios, contándole sus problemas, su desgracia. De un momento a otro va a salir una conversación, como ya salió la semana pasada, donde le vas a contar tu experiencia con Cristo Jesús y muchas personas van a decir, yo quiero a Cristo Jesús. Lo van a llamar. Quiero que eso me pase a mí, lo que te pasó a vos, que recibir al conocer a ese Jesús. Eso es lo que va a empezar a pasar, pero comenzará de esta manera. Allí, corre, dale, y la mano del Señor viene sobre nosotros esta noche. Amén.